¿Qué tal, amigos de Tigo Sport? Estamos aquí para Expedición Guaraní con Gustavo Boroñón. Gustavo, ¿cómo te va? Estamos repasando los capítulos de esta nueva edición que fue Expedición Guaraní en este año. Estamos allí en el 6º capítulo, 4º día de competición, Gustavo. Sí, señor. Lo que vamos a mostrar hoy pasó el día jueves de la carrera. Empezamos el lunes, hoy estamos jueves. Y estamos en el AT4, el área de transición 4, que es el Polideportivo Paraguarí. Ajá. Los equipos están llegando de un trekking muy largo. Nosotros calculamos que los primeros iban a llegar en 18 horas y el primero hizo en 23 horas. Sí. Y el último pensábamos que iba a tardar 48 horas y tardaron cerca de 60 y algo de horas, o sea, mucho más de lo que nosotros previmos. Y la gente obviamente no consideraba que iban a tardar tanto tiempo. Eso hizo que se queden sin comida, sin agua, una cantidad de situaciones muy complicadas. Tienen que redoblar todos los esfuerzos prácticamente. Claro, y lo que vamos a ver ahora al llegar ellos es justamente el efecto que causó en los corredores ese trekking. Bueno, hay que también agradecer a Cycle Sport para lo que tiene que ver con sus bicicletas Specialized y para Compressport también, Gustavo. Que tiene esas equipos de compresión, ¿verdad? Tienen medias, tienen para el brazo, para las piernas, para el cuerpo. Eso hace que el cuerpo se recupere mucho más rápido después de un ejercicio largo. Exactamente, para sobre todo este tipo de deportes en lo que tiene que ver con la carrera de aventuras. Vamos a ir ya nomás a las imágenes, a lo que tiene que ver justamente con este capítulo. Allí en el 4º día de competición estamos en zona de Paraguarí. Así que ahí están las imágenes y empezamos a disfrutarlas. Aqui mais outros. Demasiada suciedad había ahí. Vamos a limpiar los descarriladores. Ahora que ya nos libramos de... Nos falta mucho todavía para la ciclovía del tren, de las vías del tren. Muy sucio, muy sucio. Pinchamos sí, mucho porque la cuarta vez. Su líquido, falló el líquido que tenía y ahora está sin líquido. Las espinas que deben tener. Nosotros también tenemos espinas. estación del Ciudadú.
Like it's not. Muy cerrado. Difícil. Muy difícil, muy difícil. Pensávamos que, no sé, que ia começar a ficar mais fácil, mas só fica mais difícil cada vez mais. Assim que gostamos, é a cara de Urtzi. I think that these probably better places to bike. It's much clearer than it used to be. After the race, it'll be much better to bike than it is now. I'm fine. Hemos comido un poquito y hemos refrigerado. Había hambre, sí. Sí, ¿qué tal el tramo, la vía? Una mierda. Muy mala. Muy mala. No se podía ir casi montar en la bici. Muy mal. Estaba demasiado sucio. Durísimo. Por momentos nos iba bien y por momentos era muy complicada la orientación y bueno, todo ese esfuerzo que hacíamos físico se veía mermado por algunos temitas con el tema ese, el eterno problema de la orientación. Nos volvimos un poco locos, pero ya terminó. Y bueno, creo que todo el mundo está igual, Como es un clima muy húmedo, los pies de la gente, no sé cómo aguantamos. Un poco difícil para nosotros. Esperábamos hacer como en 30, pero bueno, creo que fue difícil para la mayoría. Ahora cuidar un poco de los pies, descansar un poco y salir para la bike, la bici.
Bien. Se apagó la calefacción y... Con calor. Se prendió el Hace turbo. calor hasta de noche. Ah, por Dios. Sí, dormimos en el trekking muy bien en el momento que dormimos. Entonces terminamos bien. Quase 4 horas de sueño toda la carrera. Dormimos 2 horas y algunas paradas de 40 minutos y 20 minutos. Entonces, creo que estamos bien. Larga, pensamos que era muy fácil, pero el calor nos ha golpeado fuerte y hemos tenido que parar horita y media, 2 horas a dormir. Nick se encontraba fatal, le ha entrado un mal del estómago, le ha sentado mala comida o algo y nos ha pasado factura el calor. Pero bueno, hemos aprovechado para dormir. It's terrible actually, really bad stomach. Lots of throwing up and just really bad tummy. I'm not feeling good at all actually, but we'll get through it. Sí, la verdad es que súper contentos. Vamos a guardar las bicis, nos acostamos un poquito, recuperamos. Retornamos aquí en Expedición Guaraní, estamos viendo las imágenes de lo que fue justamente esta etapa donde tenemos allí primeramente trekking, después un poquito de mountain bike y también ahora un poco ya de remo, 90 kilómetros de remo, un poco de remo. Mucho de remo, allí para lo que tiene que ver con el clima, está muy pesado también, mucho calor, la queja de varios participantes por el calor, muchos se recordaron de Gustavo, pero tiene que ver justamente con la dificultad que uno tiene que ir atravesando y sobrellevando. Es esa la esencia prácticamente de la competencia de Gustavo. Ahora estamos, decíamos, en esa parte de... Bueno, lo que vimos en este último bloque es todavía equipos llegando a la zona de Paraguarí, terminando el trekking que contabas, ¿verdad? Que era un trekking de 55 kilómetros. Después vino una bicicleta, venía una bicicleta de 110 kilómetros aproximadamente para llegar a Vaporcue. Sí. Y lo que vimos al final de este bloque es que hay equipos ya que están empezando el remo, que es la etapa 6, la carrera tuvo 7 etapas, saliendo de Vaporcue, del hotel turístico ahí de Vaporcue, saliendo en remo para la última etapa. O sea, se puede ver que hay una diferencia entre los equipos de más de 24 horas ya. O sea, estamos, para que la gente se ubique, departamento de Paraguarí primero y Cordillera después. Bueno, hay que hablar también un poquitito del Hotel Borbón. Reserva tu lugar en el Hotel de las Estrellas el próximo fin de semana largo para pasar unos días especiales en familia y disfrutar de las instalaciones, piscina y jacuzzi al aire libre. El moderno y completo gimnasio Athletic Club y el spa te están esperando. Reservas al 659.000 allí en el Borbón para unos días después de estos días de frío. Bueno, hay que ir al Borbón también para estar allí como en casa. Y hay que hablar también de Localiza que tiene en los principales aeropuertos, agencias
en todo el país. Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero y decíamos los principales aeropuertos del país. Y hablar y obviamente agradecer a Frutica, a la familia de Frutica y a Agua Génesis también, allí que estamos de la misma familia, con la única con pH8 del país. ¿Te parece si hacemos una pausa, Gustavo? A la vuelta tenemos más imágenes. Perfecto, nos vemos. Pausa y a la vuelta tenemos allí para disfrutar más imágenes de nuestro hermoso país y esto es lo que fue Expedición Guaraní. Que íbamos bastante mal de sueño, hemos parado 2 o 3 veces a hacer cabezaditas y al final no hemos llegado al corte. Y bien, pues hacer una carrera corta. No, seguimos porque hay otro corte. A ver si hay que llegar antes de las 2 a coger la canoa. Durísimo estuvo, muy duro. No sé en cuánto tiempo hicimos más de 24, 48 horas por ahí. Más de 48 horas hicimos. Sí. De tramo. Ella es la protagonista del equipo. Protagonista del se bancó sufrimiento. un día entero descompensada. Parece que el miércoles terminamos. Yo tenía permiso hasta el martes nomás, por favor. Hasta el martes nomás tenía permiso. Ahora tengo que ir a trabajar, sí o sí. Por favor, disculpa. No me descuenten el salario. Mi equipo tuvo un problemita y no pudo salir a la parte de bici, ¿verdad? Entonces justo llegaron ellos y le estaban mirando y cómo se preparaban todo y tenía ganas de continuar. Con la venia de los organizadores y por supuesto con la venia del capitán acá, seguimos en carrera. Me acoplé al Bike Sport. La mejor del mundo mundial. Vaya usted. Bien, espectacular, una sensación increíble, misión cumplida. Y mira que todos tuvimos nuestro momento donde nos decaímos, mentalmente por sobre todo. Pero terminamos, estamos acá. Realmente el trekking nos mató, la cartografía fue muy complicada, especialmente en el primer y segundo trekking. Y bueno, feliz, contento de haber llegado hoy con este equipo. 13 horas, ¿verdad? 12 horas. 12 horas nos tocó un solo puesto. Los primeros 26, 27 encontramos así de una haciendo atropellaje. Y ahí comenzó otra historia. Había muchas rocas, muchas espinas, muchos árboles, mucho desnivel, entonces rastrillar la zona era muy complicada. Estaban 5 cartógrafos
y estábamos entre 12 en total que nos distribuíamos como hormiguita para buscar por todos lados. El calor. El calor que fue fulminante también. Nos quedamos sin agua. Fue muy difícil, tuvimos que volver a bajar hasta una zona para buscar agua y volver a subir, entonces fue terrible. Tengo que contar algo. Sí. Sí. Acá es el primer corte. Ustedes están recibiendo para el primer corte. Se tiene que ir directo al AT5, AT5B. Sí. Para agarrar las canoas. Tienen que llegar antes de las 2. O sea, acá se van directo con bicicleta hasta el AT5B2. Agarran las canoas, suben las bicis y se van hasta el TAC 6. Tienen que llegar antes de las 2 de la tarde. Si llegan después de las 2 de la tarde, se van directo en bici hasta el TAC 6. Bueno, a ver, vamos a ver cómo hay tantas cosas. Llegamos a la parte final de lo que fue este capítulo. Estábamos allí mirando imágenes de Vaporcue, equipos llegando a Vaporcue, esa zona muy linda del país. Sí, ahí está la transición de bicicleta a remo, que te decía es la etapa 6, después viene una última etapa de remo. Y podemos ver que a la par que hay equipos llegando a la etapa 6, hay equipos que todavía están terminando la etapa 4, que es el trekking. Le falta todas las 5 y las 6. Y esos equipos de aventura, de la categoría aventura, terminaban la carrera ahí en Paraguarí. Para tenerlo más en cuenta, los equipos paraguayos que corrieron la carrera de aventura llegaban a Paraguarí mientras los equipos extranjeros estaban remando y llegando a terminando ya la etapa de remo. O sea, la diferencia fue muy grande este año. Muy grande. Después vamos a estar hablando también en los próximos capítulos del equipo sudafricano que finalmente lideró la carrera y obtuvo el primer lugar allí en lo que fue esta muy difícil competencia de Expedición Guaraní en esta versión 2017. Hay que hablar del Hotel Agua en Encarnación. Te invitamos a vivir la experiencia Agua Resort, donde vos y tu familia disfrutarán de la piscina y las mejores instalaciones, un salón de juegos infantiles, sabrosos desayunos y la mayor variedad de platos. Van a experimentar el relax del hidromasaje o el sauna. Hay que visitar allí el Hotel Agua entonces y podrán conocer obviamente los mayores atractivos de Encarnación a bordo del móvil del hotel. Hospedate en Agua Resort Hotel Encarnación y cada estadía será una experiencia única. Más información a este número que aparece en pantalla y también al mail allí entonces. Así que a la hora de elegir Encarnación, elegí Agua Resort Hotel. Y obviamente a la hora de tus traslados, a la hora de lo que tiene que ver con la logística, hay que elegir en Nuestra Señora de Asunción. Nuestra Señora de Asunción, sí, que por suerte tuvimos el apoyo de ellos y nos pudimos trasladar fácilmente por toda la carrera con todos los equipamientos de los corredores, que no fue nada fácil. Y como siempre también estamos aquí en nuestra casa en Diego. Nos pueden ir buscando también en las redes sociales, en las cuentas de Expedición Guaraní. Estamos ahí en Facebook, por ejemplo, en Twitter también, así que le das clic, empezás a ver todos los videos también que en YouTube también, que vamos alzando justamente de los capítulos. Tenemos que cerrar este sexto programa de Expedición Guaraní en el capítulo Paraguay justamente, así que será hasta la próxima, Gustavo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, señores. Chao.